Hola chicos, ¿cómo están? La idea es retomar un poquito la clase del 15 del 10 con la profe. Ella les dio un problema o un ejercicio que ya estaba en un trabajo anterior, por lo que tengo entendido. El polinomio que hay que intentar graficar o bosquejar al menos es este que tenemos acá. ¿Sí? Lo más rápido por lo que podemos arrancar es intentar hallando las raíces. Para poder hallar las raíces vamos a tener en cuenta el teorema de Gauss. ¿Sí? Y para poder aplicar el teorema de Gauss, primeramente los coeficientes, es decir, los numeritos que acompañan en cada término, ¿no? Deben ser al menos enteros. En este caso, bueno, son enteros. Después también lo que tenemos que ubicar es el término independiente, como dice acá que lo marco en oscurito, y el coeficiente principal, que aclarando sería el número que acompaña a la x elevada a la mayor potencia. En nuestro caso, el término independiente es 8, y ese es al que llamamos p, y el coeficiente principal es 1, y lo llamamos q1. En este caso vamos a formar las posibles raíces de este polinomio que las hacemos con este tipo de fracción, es decir, la fracción p sobre q. En otras palabras, 8 sobre 1, que es 8. Y buscamos los divisores de este número. En este caso son más menos 1, más menos 2, más menos 4 y más menos 8. Acá hago la aclaración de que serían 8 raíces posibles en total, considerando el doble signo de cada una de estas. Ahora, ¿qué pasa? No sé realmente cuáles de ellas son raíces y cuáles no. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar este valor en el polinomio. Y me tiene que dar 0. Aquella que me dé 0, entonces es una raíz. Habíamos empezado probando con el 1 y no nos dio 0. ¿Sí? Nos dio esta suma y resta, pero que no es 0. Después habían tirado el valor 2 para probar. Y con 2 sí dio que es una raíz. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la regla de Ruffini. La regla de Ruffini nos va a ayudar, conociendo una raíz del polinomio, a reducir justamente el polinomio en un grado. Aplicamos la regla de Ruffini y lo que obtengo son estos números, 1, 0 y menos 4. Que como nosotros sabemos, el resultado de la regla de Ruffini es un polinomio de un grado menos. Si mi polinomio original es de grado 3, entonces escribo un polinomio de grado 2, donde el numerito que acompaña a la potencia cuadrada es el 1, el de la potencia 1 es 0, por eso no lo escribí acá, y menos 4 es el término independiente. Ahora, esta expresión que tenemos acá la tenemos que igualar a 0 para conocer las raíces. Es fácil ver que sencillamente podemos despejar la x, ¿sí? No es necesario usar la fórmula resolvente. Nos queda entonces que los valores que buscábamos son más menos 2. Aclaro que este más menos 2 viene porque al haber pasado la potencia cuadrada en este caso como raíz, la raíz me genera doble signo en el resultado. ¿Sí? Esto pasa con las raíces de índice par, en este caso de índice 2. Entonces, ahora sabemos que las raíces son 2, 2 y menos 2. Entonces, recordando la forma factorizada del polinomio, que es esta, ¿sí? Acordémonos que a es el coeficiente principal, o sea, el numerito que estaba acá adelante, ¿sí? Que acompaña la potencia de mayor exponente. Ahora, esto para nuestro ejemplo en particular nos quedaría de la siguiente manera. Como a vale 1, nos queda x menos 2, o sea, x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz y x menos la tercera raíz. Ahora, fijémonos que el factor x menos 2, es decir, el que tengo acá, se repite dos veces, tanto acá como acá. Entonces decimos que está al cuadrado, ¿sí? Y después el otro no sufre cambio, sino que queda como x cuadrado. Acá tengo la expresión lo más reducida posible. Esto entonces ya nos da las raíces del polinomio. ¿Qué otra cosa podemos tener en cuenta para bosquejar justamente la gráfica? Bueno, por ejemplo, la ordenada al origen. Teníamos dos formas. O reemplazábamos la x por 0 en el polinomio o directamente nos fijábamos en el término independiente. En este caso, y vale 8, o sea, la ordenada vale 8. ¿Qué nos queda? Bueno, no quedó muy lindo acá, pero los puntos que marqué en el gráfico son menos 2 y 0, 0 y 8 y menos 2 y 0. Perdón, 2 y 0. Ahora, hasta acá no tenemos suficientes datos para saber cómo viene esta gráfica. Entonces vamos a introducir un nuevo concepto que se llama la multiplicidad de una raíz, o el orden de multiplicidad de las raíces. ¿Qué es? Bueno, sencillamente es la cantidad de veces que aparece
la raíz en un polinomio. Fíjense, para leerlo un poco más textual, el orden de multiplicidad de una raíz indica la repitencia, o sea, la cantidad de veces que se repite esa raíz en el polinomio. Y acá está lo que más nos va a servir. Si el orden de multiplicidad es par, o sea, si la cantidad de veces que aparece es par, entonces la gráfica rebota en ese valor. Ahora, por el contrario, si el orden de multiplicidad es impar, la gráfica atraviesa en ese valor. Y con estos datos ya es suficiente saber cómo va a ser nuestra gráfica. ¿Por qué? Fíjense que lo que es la raíz 2, que la estaríamos viendo en nuestra forma factorizada en esta parte, aparece dos veces. Acá es más fácil verlo, o si no nos fijamos en el exponente, en este caso es 2. Entonces el orden de multiplicidad de la raíz 2 es doble, se dice. En el caso de la raíz menos 2 que la habíamos obtenido acá, el orden de multiplicidad es 1. O sea que, ¿qué podemos concluir de acá? En el 2, la gráfica rebota, pero en el menos 2 la gráfica atraviesa. Entonces, ¿qué nos quedaría por gráfica? Tuve que copiarlo desde el apunte porque no me iba a servir acá hacerlo a mano. Sería así, ven que en menos 2 atraviesa, en 2 rebota, y bueno, y pasa por la ordenada del origen. Esta es una aproximación, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con el análisis? Bueno, nosotros vamos a verlo un poquito rápido. En el caso del dominio es reales. ¿Por qué sabemos que el dominio es real? Siempre lo vemos en el eje X, ¿no? Esta gráfica se extiende tanto hacia el menos infinito del X y hacia el más infinito. O sea que los valores del dominio son reales. Con la imagen pasa algo parecido. Siempre lo vemos en el eje Y, ¿no? Se extiende desde menos infinitos de la Y hacia más infinito. Entonces el dominio, perdón, la imagen es real. Los ceros son los valores donde nosotros decimos que tenemos la raíz de la función, o en este caso del polinomio. Y sería menos 2 y 2. Por eso los anotamos acá. Ojo que lo anotamos con llaves, ¿sí? En este caso después la ordenada, que ya sabíamos que era 8. El conjunto de positividad, no sé cómo lo habrán visto ustedes, pero por lo que vi con la profe, hoy ustedes les ponían unos signos más a donde la gráfica estaba por encima del eje X. Hacían, bueno, esperen que quedó muy grueso esto, hacían algo como esto. Le ponían todo más en esta parte y así se daban cuenta cuál era la parte positiva de la gráfica, ¿no? En este caso, la parte positiva de la gráfica es de menos 2 a 2 y después de 2 a más infinito. Por eso acá colocamos una unión. Después el conjunto de negatividad sería por donde la gráfica está debajo del eje X, que con la profe la habían hecho por esta parte de acá. Toda esta parte es negativa, entonces es de menos infinito a 2. Después lo que era el conjunto de crecimiento, ¿sí? O el intervalo de crecimiento de la función, que es donde la función va, por así decirlo, aumentando en imagen, ¿sí? Para nuestro caso es de menos infinito a 0, ¿sí? Siempre lo leemos en el eje X, y de 2 a más infinito. En esos intervalos la función aumenta el valor que nosotros podemos ver en la imagen. Ahora, ¿dónde decrece? De menos 2 a 2. Perdón, de 0 a 2. Ahí la gráfica decrece. Y tenía un máximo relativo, ¿sí? No es máximo absoluto, acá por si acaso aclaro, es relativo, en el punto 0,8. Y ahí, ojo, siempre se nombra primero la coordenada de X y después la coordenada de Y. Aclaro porque había visto que se les había confundido ahí y la nombraban al revés, ¿sí? Y bien, esto sería todo lo que dieron hoy con la profe. Cualquier cosita o duda, háganoslo saber.